Estudiantes, continuamos con el avance de nuestro crédito de Derecho Penal General. En el día de hoy vamos a ver lo relacionado a la teoría del delito. Dentro de esa teoría del delito es importante tener claro unos conceptos generales, como qué es el ius puniendi. El ius puniendi hace relación a ese derecho penal subjetivo, que es la facultad que tiene el Estado para prevenir y reprimir. Por su parte, el ius poenale hace relación al derecho penal objetivo, que se refiere a las normas jurídicas penales en sí como tal. El derecho entonces lo entendemos como un conjunto de normas inspiradas en ideas de justicia y orden que regulan esas relaciones humanas en toda la sociedad y que se han trazado a través o mediante normas jurídicas. Ya en lo que hace relación al derecho penal, entonces lo concebimos como un conjunto de leyes en las cuales el Estado busca mantener la convivencia entre los sujetos. Estas disposiciones penales es importante decir que son de obligatorio cumplimiento y el Estado sanciona a quien ha cometido alguna infracción a la ley penal, es decir, el que ha cometido o se ha visto incurso en un delito. El objeto del derecho penal, ¿cuál es? El Estado es el único facultado para sancionar, es decir, el ius puniendi radica exclusivamente en cabeza del Estado y la ley penal tiene como fin proteger los bienes jurídicos. Funciones del derecho penal son dos. La primera, preventiva, busca evitar las malas conductas a nivel individual y social. Y la segunda, represiva, la cual busca sancionar y constreñir. Vamos a hablar ahora sí del delito como tal. Entonces, entendemos el delito como esa infracción o violación que hace una persona a la ley impuesta por el Estado que le prohíbe hacer determinada conducta y que además con esa conducta está causando un daño a unos derechos, a la integridad de las personas o del Estado como tal. También es importante señalar que esos daños que se pueden producir pueden ser de índole económico o moral para la víctima y de pronto también de una u otra manera para su entorno que se encuentra alrededor, sus seres más cercanos, familiares. Los aspectos generales del delito, entonces debemos decir que la conducta debe estar contenida en la ley penal y esta conducta debe estar considerada como delictuosa y contener una pena o sanción para quien infrinja esa conducta. Esto con la finalidad de dar una legalidad a la pena, al delito y al debido proceso como tal. Entonces, ¿cuáles son los elementos del delito que ustedes tienen que tener claros? La conducta realizada por la persona debe ser típica, antijurídica y culpable. Esos son los elementos del delito. Que esa conducta sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Y vamos a explicar en qué consiste cada una de estas. La primera, que sea típica, se refiere a que la conducta está determinada, está descrita dentro de la ley penal, es decir, dentro de nuestro Código Penal. Entonces, delitos como el hurto, el aborto, la estafa, el genocidio, en fin, hay infinidad de conductas delictivas dentro de esta legislación penal. Que sea antijurídica, consiste en que la conducta lesione o ponga en peligro sin justa causa, oigan bien, sin justa causa, el bien jurídicamente protegido por esa ley penal. Y culpable, entonces consiste en el juicio de reproche que se hace a la persona que cometió la conducta por actuar de este modo y causar el daño al bien jurídico protegido. Este elemento está fundado en el desacato del autor frente al derecho por medio de su conducta, mediante la cual entonces menoscaba la confianza general en la vigencia de las normas. Encontramos que es posible llevar a cabo una prevención del delito y esto se refiere a aquellas medidas que puede tomar el Estado o la ciudadanía para evitar ser víctima de un delito o reducir la probabilidad de verse involucrado en uno.
Entonces, dentro de esas posibilidades está educar a la población respecto a las formas de prevención, mantener vigilancia, promover la educación de los jóvenes y adolescentes y fomentar la cultura del trabajo, evitar zonas de la ciudad consideradas peligrosas y mantener en ellas una constancia vigilancia por parte de las autoridades. Encontramos una figura también que se denomina apología del delito, y este es un término usado frecuentemente en el lenguaje jurídico del derecho penal relacionado con la defensa de ideologías controvertidas intentando justificar acciones ilegales. Entonces, la apología del delito no es otra cosa que la instigación a delinquir, pero disfrazada de supuestos principios éticos o con la intención de normalizar una conducta que es antijurídica, ¿cierto? Se caracteriza porque debe ser expresada públicamente para considerarse que ha sido efectuada, ¿no? Como tal. La apología del delito prácticamente, por dar un ejemplo, tiene que ver en aquellas filmes o en aquellas programas de televisión donde se le hace apología a ciertos aspectos que vemos como contrarios a la ley, como puede ser como el narcotráfico o las bandas criminales. Entonces, que de una u otra manera tratan de disfrazar estas conductas desviadas que son ilegales con una forma de normalizar esa conducta para la sociedad como tal, ¿no? Ese es un ejemplo clásico, pues, de una apología del delito. Con esto damos por terminado nuestra segunda lección de Derecho Penal General. Nos vemos en nuestro próximo encuentro sincrónico. Que tengan un feliz día.